Lo que Bueno, y suena. lo decíamos al comienzo de esta Sí. edición de Bella Tarde Argentinos, bueno, todo lo que significa volver a las aulas. Estas aulas que ya no son las de antes, ni siquiera las del año pasado, pero mucho menos a las de antes de la pandemia y a ese contexto totalmente diferente que ha marcado realmente, bueno, un antes y un después, ¿no? En el abordaje del aprendizaje. Así es, bueno, la educación híbrida tiene que ver con nuevos desafíos para nuestro país y también para el planeta. María Belén Barrionuevo Vidal es magíster en investigación educativa, doctoranda en educación, licenciada en ciencias de la educación con especialización en planeamiento, gestión y supervisión, profesora en ciencias jurídicas y sociales. Bueno, la tenemos a María Belén, que ha sido parte de este libro realmente muy interesante que tiene que ver con nuevas características y técnicas de la educación. Hola María Belén, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes a todos en el piso. Muy Muy bien, bueno. bien. Un placer tenerte por aquí justamente para hacer una redefinición, pues, si podríamos decir, de este escenario que se supone el aula en este tiempo. Bueno, en realidad estamos atravesando un tiempo bastante complejo y creo que para remontarnos a ese tiempo complejo es necesario tomar como punto de partida lo que significó la pandemia a Claro. nivel y su impacto, por supuesto, a nivel del sistema educativo, no solamente en Argentina, en los países de la región, sino a nivel mundial. Y digo, ¿por qué remontarnos a la pandemia? Porque creo que constituyó como un evento distópico, bisagra, a partir del cual es como que se reconfiguraron muchas problemáticas que ya veníamos arrastrando en periodos anteriores, pero aparecen muchos nuevos desafíos en aquel entonces y que siguen hasta el presente y que como que se van, ¿no?, reconfigurando, que es un poco lo que nosotros abordamos en el libro ese que ustedes están presentando, Ujú. Aulas híbridas y bimodalidad. En un contexto donde en la Argentina lo urgente tapa lo importante, ¿no? Lamentablemente siempre, y hablamos de hace nada más horas de la discusión salarial, del comienzo de clases, en un contexto muy complejo que tiene la Argentina. ¿Cuáles son los ejes principales de esta bimodalidad que está prevista y si esto ustedes ya lo han visto como algo positivo instalado en nuestro país? Bien, en primer lugar, lo que te quiero contar es que nosotros escribimos esa obra para poder responder un poco a tu pregunta en el contexto de la propia pandemia, Claro. lo que era una cuestión bastante, digamos, compleja de poder tomar distancia de un escenario que nos estaba atravesando para de algún modo, entre comillas, objetivarlo y a la misma vez entrar a implementar un nuevo modelo pedagógico completamente inusitado, que es un poco esto que vos decís, la bimodalidad o el sistema híbrido, ¿no? Que tiene algunos aspectos como muy favorables y algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta, teniendo en cuenta otros factores que inciden de tipo sociales, de tipo culturales, de tipo económicos, como por ejemplo el acceso a la conectividad, el equipamiento, la alfabetización o la brecha digital. Entonces, de la experiencia, de los análisis, estudios y reflexiones que nosotros llevamos a cabo, los resultados han sido, creo que, muy positivos y favorables en términos, por ejemplo, de nivel superior o nivel universitario, que es donde yo me desempeño en este momento. Sin embargo, todavía hay como un conjunto de variables que están incidiendo muy fuertemente y que tienen que ser tenidas en cuenta en este momento. Por ejemplo, yo analizaba este famoso proyecto de ley Bases y Puntos de Partida, que, bueno, todavía no se ha convertido en ley, Ujú. pero se proponía el sistema de bimodalidad para la escuela primaria. Yo creo que instalarlo así como una política educativa implica, en primer lugar, ajustar un conjunto de estos factores o variables, por ejemplo, el tema de la conectividad, los recursos tecnológicos que tienen las instituciones educativas, es decir, el equipamiento,
la alfabetización digital y tecnológica, la cultura digital, que son un poco como los requisitos indispensables para que un modelo bimodal pueda realmente, digamos, ser efectivo, ¿no? Ujú. María, ¿y cuáles serían los principales, no digo obstáculos, pero sí desafíos que debería superar ese nuevo modelo pedagógico, teniendo en cuenta este contexto? Mira, nosotros en la investigación que realizamos en el contexto de esa obra, que se publica en el año 2021, pero que en realidad el estudio data del 2020 aproximadamente, nos encontramos con algo completamente excepcional. Porque si ustedes se ponen a pensar, eh, el sistema educativo o las escuelas nacen a finales del siglo XIX bajo el modelo del encierro, Claro. bajo el modelo de la clausura, encerrar para educar. A partir de la pandemia o de estos modelos, eh, para el sistema educativo cambia el modelo pedagógico. Ese es el principal punto de partida. Es decir, cambiar el modelo pedagógico implica pensar en una propuesta de enseñanza completamente diferente, lo cual supone trascender el modelo de la presencialidad y por lo tanto la complejidad que implica para los equipos de gestión, para la política educativa, para mis colegas docentes, de pensar que ese modelo pedagógico que teníamos pensado para la presencialidad no puede ser extrapolado sin más a un entorno virtual, a un formato bimodal o a un formato híbrido. Ujú. Muy Entonces, bien. para tener Sí, en cuenta la magnitud y la gravedad en Sí, sí, primera sí. instancia. Mucho sí, sí, para debatir y para replantearnos, ¿no, sí. María? Me imagino con cada una de las micropartes que forman parte de este sistema y de este enorme escenario, ¿no? Es muy interesante. Necesariamente se necesita, bueno, un quiebre y un Claro. cambio de paradigma, Sí, ¿no? es muy interesante el disparador, María Belén, ¿no? Que ustedes generan con este libro. Efectivamente, además hay algo que me parece importante destacar. La obra esta la prologa Silvina Birz, que en ese momento estaba como en una Secretaría de Educación de la Nación, y ella en el prólogo plantea algo muy importante. Por un lado, es necesaria la dotación tecnológica, la infraestructura y los Total. recursos, obviamente, la conectividad en términos literal. Ujú. Pero por otro lado, es necesario de la apropiación de un capital cultural, una apropiación, digamos, de habilidades, de competencias, de herramientas, para que realmente las tecnologías permitan o contribuyan al desarrollo de una propuesta pedagógica didáctica Ujú. y evitar que sean las tecnologías las que coopten el modelo, digamos, un injerto tecnopedagógico, por así decirlo. Claro, Muy Yo bien. claro. creo que Bueno, en este momento la sí, alfabetización digital sí. y votación son como dos cuestiones que estarían en el tapete, digamos, Ujú. Sí, ¿no? indudablemente Muy bien. para el análisis. María, bueno, muchísimas gracias Gracias por por tu el tiempo, ¿eh? tiempo. Seguramente seguiremos hablando, debatiendo, bueno, y planteando estas ideas en nuestro programa. Muchísimas gracias, María. Un Buena semana. placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan una hermosa tarde. Muy bien. Igual, A vos, por saludos. favor, muchas gracias. Adiós. Adiós.